Tres. Bueno, buenos días compañeros, buenos días profesora. El día de hoy les vamos a hablar del siguiente tema que nos correspondía a nuestro grupo. Vamos a hablar sobre la caída del Imperio Romano. Bueno, mi grupo está constituido por mi persona, Silvio Andrés González Velasco, Kevin Andrés Arias, Paola Andrea Caraballo, María del Pilar Castro y Jenny Carolina Reyes. En la siguiente diapositiva, como podrán observar, es el desarrollo de nuestros temas. En la siguiente diapositiva, le cedo la palabra a mi compañero Andrés. Muy buenos días. Hoy les hablaré sobre el ejército romano después de Chalons. En la batalla de Chalons, también llamada la batalla de los campos cataláunicos, se libró en febrero o marzo de 274 entre el emperador romano Aureliano, entre 270 y 275, y su rival el emperador Tétrico I, 271 y 274, de la Galia, en la región que hoy en día es Chalons en Champagne. Esta batalla es una victoria romana, marcó el final de la independencia del Imperio de la Galia y su reincorporación al Imperio Romano después de 13 años de cesión. El ejército romano visigodo, cuando Atila cruzó el Rin en la primavera del 401, Aecio estaba en Italia. Inmediatamente se trasladó a la Galia según Sidonio, Apolinar solo con una magra fuerza de unos auxiliares sin legionarios. No está claro por qué no lo acompañaban más tropas del ejército de la campaña de Italia. El ejército 1. No cabe duda que el ejército con el que Atila cruzó Germania rumbo a la Galia era una grande para la época. Algunos mantienen que alcanzaba el 500.000 de hombres, mientras que Jordanes afirmaba que las bajas de ambos bandos en los campos catalúnicos ascendieron a 165.000 hombres. Sin embargo, estas cifras son inverosímiles. Mantener alimentado y pertrechado a un ejército en campaña era toda una proeza logística, incluso en términos de decenas de miles de hombres y caballos, por lo que era raro que las huestes de estas épocas superaran a los 20.000 hombres. La siguiente diapositiva les explicaré sobre un mapa que es una máxima extensión del Imperio Galo en verde junto al Imperio de Palmira en amarillo, el cual en el centro podemos ver el Imperio Romano de dicho color rojo hacia el año 267 después de Cristo. Entre la extensión del Imperio Galo junto al ataque del Imperio de Palmira en amarillo y el Imperio Romano, hubo una centralización entre ambos tres imperios, hubo una batalla. En resumen, los antecedentes, la batalla y secuelas y contendientes. En resumen, los antecedentes, la Galia romana, actual Francia, vivía un periodo de enorme inestabilidad. Las fronteras se habían venido abajo. Vándalos, alanos, francos, alamanes, visigodos, sarmatas y burgundios. Había ocupado el país ya fuera tomando partes por la fuerza o recibiendo de Roma tierras donde asentarse a cambio de prestaciones militares. Batalla y secuelas. Aureliano marchó hacia el norte de la Galia al mismo tiempo que Tétrico llevó a sus tropas al sur de Augusta Treverorum para enfrentarse a los ejércitos. Se encontraron en febrero o marzo en Chalons. Las fuentes dicen que la lucha fue inmensamente sangrienta, por lo que durante generaciones se le denominó la catástrofe cataláunica. Contendientes. En esta batalla se enfrentaron dos bandos en los que estaban integrados un gran número de pueblos de origen germánico. Los hunos. Atila contaba con una gran cantidad de los jinetes de los estepas que habían conformado su pueblo, así como una gran cantidad de infantería de los reinos que le habían rendido vasallaje, como los ostrógodos, gepidos, erulos, turingios, etc. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañero Silvio. Bueno, compañeros, en el siguiente tema les voy a hablar sobre el saqueo de Roma por los bárbaros. Bueno, en cuanto al saqueo de Roma, decimos que es uno de los momentos más definitorios de la historia de Europa. ¿Por qué? Porque este saqueo del Imperio Romano, dado por el ejército visigodo, que era una tribu de bárbaros del norte del continente liderada por un general llamado Alaric, decimos que fue la primera vez en 800 años en que Roma era invadida con éxito.
Además, este hecho tuvo consecuencias en todo el Mediterráneo. Decimos que el responsable de este hecho es Alaric, y pese a que se trataba de un cristiano capturando a una ciudad cristiana, había el presentimiento de que el orden mundial construido por el Imperio de Roma se estaba desintegrando. En cuanto a la siguiente diapositiva, hablamos del comienzo del fin, ¿correcto? En cuanto a que el Imperio Romano sobrevivió por algunas décadas más y después otros ejércitos saquearon la ciudad de nuevo. Sin embargo, el 24 de agosto es la fecha que marca el comienzo del fin de la grandeza de Roma. Siglos después, la ciudad había tenido bajo su dominio una población de más de 1 millón de habitantes. Esto fue reducido a un pueblo arruinado y sin ley de no más de 30.000 personas. Se dice que los paganos aseguran que los cristianos habían destruido el mayor logro humano nunca antes alcanzado, y que los mismos cristianos que se habían vanagloriado de haber salvado lo que ellos consideraban bueno de la antigua civilización, llevándola a otro nivel, sufrieron entonces una crisis de confianza. En cuanto a la siguiente diapositiva, decimos explícitamente lo que sucedió en cuanto al saqueo y el robo de Roma. El ejército de Alaric tomó la vía Salaria, que ellos la denominaron como la Ruta de Sal, conectando la ciudad al mar Adriático. También decimos que cuando las puertas de Roma fueron abiertas por los esclavos, el ejército de Alaric lo que hizo fue entrar rápidamente para saquear y robar. En cuanto al periodo de duración de este saqueo, decimos o afirmamos que solamente tuvo 3 días, tras lo cual Alaric se retiró para marcharse al sur y cruzar el Mediterráneo rumbo a África del Norte, una importante y rica provincia romana. ¿Qué le sucedió a Alaric? Decimos que este nunca lo logró y que su barco fue destruido en una tormenta y murió poco tiempo después. Eso en cuanto al saqueo y al robo de Roma. Le cedo la palabra a mi compañera. Bueno, vamos a hablar un poquito de Ricímero y la defensa de Italia. Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a encontrar quién es Ricímero. Entonces, podemos ver que Flavio Ricímero fue un jefe militar y gobernante del Imperio Romano de Occidente durante parte del siglo V. Él fue un militar muy importante y aunque él no era emperador, logró poner a muchos emperadores en el gobierno y asimismo también quitarlos del gobierno. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito de la historia. La figura de Ricímero es vital cuando hablamos del Imperio Romano de Occidente durante la segunda mitad del siglo V después de Cristo. Se dice que Ricímero, el hombre que ponía y deponía emperadores de los últimos años del Imperio Romano. Y eso es un hecho indiscutible. Su poder iba más allá del emperador y de enclaves administrativas como el Senado, y su control definitivamente afectó a lo que quedaba de la vida del Imperio Occidental. Si bien es cierto que él fue un general realmente ambicioso y posiblemente deseaba gobernar el imperio por su cuenta, después de la larga investigación de su persona, consideramos que él no quería apropiarse del poder solo por el hecho de no ser del occidente. Él sí realmente quería, deseaba usar ese poder para la defensa de Italia. Como hemos podido ver en varias ocasiones, deponía a los emperadores del momento porque no eran de utilidad. Entonces, ya les explico por qué. Consideraba a unos por amenaza para el territorio o porque los veía como obstáculos para su propósito de proteger la península italiana. Se involucró, entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva a cuáles ponía y cuáles deponía. Comenzamos con hábito. Él se involucró
con la muerte de Oito porque no lo consideraba digno de mantener su puesto como emperador. Pasamos con Mayoriano. A Mayoriano decidió acabar con su vida en una contienda contra los vándalos, indujo su asesinato. Después seguimos con Livio. A Livio Severo era la marioneta perfecta para imponer sus políticas antivandálicas, pero también lo envenenó. Y con el único emperador que tuvo un lazo familiar fue con Antemio, porque se casó con su hija Alipia, y pues durante un periodo de tiempo se convirtió todo como en paz, pero después también lo mandó a matar y proclamó al último emperador, que es Anicio Olivio. Podemos decir también, lo que queda claro es que Italia le debe mucho a Ricímero, puesto que ese territorio no cayó en manos de los germánicos hasta 4 años después de que él muriera, lo que denota el gran afán de protección del patricio y demuestra gratamente cómo el conjunto de los pueblos germánicos lo respetaba e incluso le temían por sus dotes militares. Era un militar que tenía mucha influencia y por eso podía hacer lo que hacía, aparte que ya Roma en ese momento, el Imperio Romano, ya estaba muy deteriorado. No se sabe a ciencia cierta cómo falleció Ricímero. Unos dicen que fue envenenado, otros víctimas de un cáncer devastador. Lo único es que falleció el 18 de agosto del 472 y su título, Magister Militium, que era ya el jefe, un alto jefe militar, lo pasó a su sobrino Gundobaldo. Le cedo la palabra a mi compañera Pilar. Bueno, compañeros y profesora, me correspondió hablar sobre la pérdida de Galia e Hispania. Inicio con un poema de Virgilio en la Eneida que dice lo siguiente: este es el hombre que a menudo escuchas, te ha sido prometido Augusto César, hijo del Divo, que fundará de nuevo los siglos de oro en el lucio por los campos, que un día gobernará Saturno. Y hasta las Gramantes y los indios llevará su imperio, se extiende su tierra, allende las estrellas, allende los caminos del año y del sol, donde Atlante, portador del cielo, hace girar sobre sus hombros un eje tachonado de lucientes astros. La pérdida de Galia de Hispania. En esta campaña militar es descrita extensamente por el propio Julio César como su obra Comentarios de la Guerra de las Galias, fuente histórica de mayor importancia acerca de esta campaña y obra por importante del general César. Fue nombrado también gobernador de esta provincia. El triunfo romano en la Guerra de las Galias se debió a una combinación de astucia política, campañas efectivas y una mayor capacidad militar que sus oponentes galos. César llevó a cabo una política de divida y conquista para acabar con sus enemigos poniéndolos al lado de las tribus. Según Plutarco, los resultados de la guerra fueron 800 ciudades conquistadas. La guerra de los Galios fue un conflicto militar librado entre el precónsul romano Julio César y las tribus galas entre los años 58 a.C. y 51 a.C. Esta guerra tuvo 300 tribus sometidas, un tributo de más de 40 millones de sestercios para César, 1 millón de prisioneros vendidos como esclavos y otros 3 millones de muertos en batalla. República Romana sometió a la Galia República, la sometió en su Galia. Siguiente diapositiva. Las tribus galias.
tenemos primero la Galia Cisalpina. La Galia Cisalpina era denominada por algunos autores como la Galia Itálica y también llamada Galia Citerior Otogata, debido a su temprana y profunda romanización en comparación. La Galia Cisalpina, llamada por algunos Galia Ulterior, era la provincia romana que se encontraba del otro lado de los Alpes, consistía en una franja costera desde el oeste de Luquiria al norte de los Pirineos. A lo largo de la franja tenía dos avanzadas que se internaban, una hacia Tolosa, en Aquitania, y otra por el Valle de Rodano, hasta la factoría o ciudad comercial llamada Lutungo, la actual León. Fue conquistada por su mayor parte por Ceneo Dominicio Herotarbo, antes del año 120 a.C., en la que se aseguró el paso de los ejércitos romanos hacia Hispania. Y tenemos la Galia Comata, llamada también Galia Melenuda, en latín melena cabellera. Siguiente diapositiva. Hablamos también sobre las tribus hispanas. En la primera tenemos las celtas tradicionales, que son los carnutaes, vitarujes, namutaes, pictones, tutóronos, enoes, érudos, avernos, que se encontraban dispersos a lo largo del río Loira. En la cuenca del río Sena, traveros, leucos, tibocos, ecuanos, entre otros, habitando esa cuenca. Tenemos las celtas belgas, con las tribus de los belocos, sucesiones que dieron lugar al topónimo de Sons, Remos, que dieron lugar al topónimo de Reims, París, cuya capital era Lutania, hoy París. Y tenemos los aquitanos en las tribus los taberlos, auscos, litórbenes, eulástases, convenos y viviscos, vinculados con los pueblos célticos desde la península ibérica, si bien desde la antroponimia del antiguo aquitano muestra elementos proteustéricos. Le cedo la palabra a mi compañera Paola. Buenos días, compañeros y profesora. Voy a hablar de Adocro y el derrocamiento de Rómulo Augustulo. Bueno, Flavio Rómulo Augusto nació en el año 461 en Rábana. Fue el último emperador romano del occidente. Su reinado inició el 31 de octubre del 475 y terminó el 4 de septiembre de 476. Curiosamente, este fue el último emperador, llevaba el nombre del fundador y primer rey de Roma, llamado Rómulo. Adocro nació el 15 de octubre de 433 y murió el 14 de enero del 493, también conocido como Adobacar, posiblemente derivado del germano Audo Works. Fue el jefe de la tribu germánica de los Urulos, de origen huno y esciro. Bueno, la caída del Imperio Romano. Entonces, en la caída del Imperio Romano estaba, como ya les decía, Flavio Romano. Él lo llamaban despectivamente por sus detractores, Augusto, el pequeño Augustulo, porque él tenía tan solo 15 años cuando fue emperador, perdón. Era hijo del general Flavio Orestes y fue proclamado emperador por su padre. El emperador de Oriente, Zenón, no lo reconoció como tal. Se dice que la fecha de su muerte es desconocida, ya que no hay un rastro histórico sobre él, pero dicen que los historiadores que hay indicios de que su supervivencia fue hasta el año 520 a.C. La presión de los urulos reclamando la entrega de las tierras desde el centro de la península itólica provocó la caída de Rómulo cuando tan solo tenía 15 años. En su lugar, el general de los urulos, Adocro, reclamó el trono en Italia en 476 y lo destituyó al joven emperador Rómulo Augusto. Adocro reclamó el trono de Italia, no estaba reclamando la toga púrpura ni la dignidad imperial, ya que envió las insignias imperiales a Constantinopla. Adocro se alió con los visigodos establecidos en Galia
iniciando un gobierno largo y pacífico sobre Italia. Pero desde el año 487, Zenón optó por romper con él y envió tropas germánicas, primero los rujos, a los cuales venció, y luego a los astrojos. Estos últimos lo derrocaron y dieron muerte en Riberia, y quedó como rey Teodórico. Bueno, las causas principales de la caída del imperio fueron que los soldados y generales ya no eran romanos, sino germanos, los cuales eran pagos por ser militares, y se pierde la milicia como dignidad romana. Otra segunda causa fue en una salida desesperada bajo la calidad de los talentos, que eran las monedas romanas, para que alcanzaran más, pero la moneda perdió valor intrínseco, generando un fenómeno conocido en la actualidad como la inflación. La falta de alimentos, fruto de la crisis del campo, generó un desbastamiento de la ciudad, creando más inflación. Entonces, ¿qué fue lo que generó la caída de Roma? Fueron los emperadores, más la hambruna, más el ejército en desacuerdo, y la caída de la moneda llegó a la caída del imperio. Lo que antes era la capital del mundo termina siendo una capital de provincia, dando paso a la Edad Media, como llamada oscurantismo. Bueno, también se dividen el oriente y occidente de Roma. El occidente se divide en el año 476 y oriente dura un poco más, en el año 1453. Les voy a mostrar un video resumiendo lo que es la caída del Imperio Romano. Desde el inicio mismo del imperio, en épocas de Augusto, en los primeros años de la era cristiana, las relaciones imperiales con sus vecinos, los germanos, habían sido en general pacíficas y hasta amistosas. Durante 400 años, a través de las fronteras formadas por los ríos Rin y Danubio, se había producido un lento pero continuo avance de estos pueblos. Incluso el ejército romano reclutaba soldados germanos y luego les confiaba la defensa de sus fronteras. Ocurre que por la extensión del imperio era muy difícil de gobernar y administrar. ¿Y por qué se generaron enemistades? ¿Esos pueblos germanos atacaron al Imperio Romano? Sí, a finales del siglo IV comenzó una gran agitación en el mundo germano por la brusca llegada a las llanuras del oriente europeo de los hunos. Esta irrupción obligó a los germanos a invadir territorios romanos. Pero si era tan grande el Imperio Romano como para controlarlo, ¿por qué no lo dividían para manejarlo mejor? Sí, esa división se hizo. El imperio fue dividido en dos: el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. El primero con capital en Roma y el segundo con capital en Bizancio. Este último pudo mantenerse hasta 1453, mientras que el de Occidente solo resistió hasta el 476. En ambos casos, la caída se produjo por el avance de otros pueblos. Casi 1000 años de diferencia. Sí. Imagínense la importancia de estos hechos, que los historiadores utilizan las fechas de las caídas de los imperios para dividir las edades históricas. El 476 marca el fin de la antigüedad y el comienzo del medioevo, y 1453 marca el fin de esta última y el comienzo de la modernidad. Evidentemente, los cambios producidos fueron muchos. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo fueron las etapas del imperio. Entonces está el imperio temprano y medio y el bajo imperio, donde vemos que en el año 476 ocurre la caída del imperio de Occidente por el bárbaro Odoacro. Gracias.